Bueno, buen día a todos. Hermoso volver a encontrarnos. Muy bienvenidos a los que forman parte de este fogón habitualmente, a los que ya nos conocemos y nos queremos, y a los que se suman hoy por primera vez, muy bienvenidos. Me encanta que estén acá. Eh, Hola Dorothy, hola a todos los que van saludando, me encanta verlos. Es un día precioso, brillante, otoñal, no, perdón, invernal ya. Eh, y quería antes de empezar, como venimos haciendo por esta cuestión de la sustentabilidad de vivir agradecidos, hacer foco en dos libritos que estamos ofreciendo en la tienda online, que ya saben dónde encontrarla. Uno es uno que está en realidad en preventa, pero ya lo pueden ir adquiriendo, que es el segundo de la serie de Brother David, que hace alusión a esta especie de receta para la gratitud. Receta no es una linda palabra, pero invitación a la gratitud, que él llama Stop, Look, Go, ¿no? Detenernos, mirar, actuar. Ya está disponible y a lo mejor ya lo tengan, el que hace referencia al primer paso de detenernos, y ahora estamos ofreciendo el que hace referencia a mirar. ¿Qué significa mirar? ¿Qué tengo que mirar? Así que, si quieren, es un libro chiquitito, pero muy lleno de sabiduría y de belleza, así que no duden en adquirirlo si les los convoca. Y por otro lado, voy a, perdón, hacer un poquito autorreferencial acá, pero justo mi libro que estaba en falta lo pudimos reponer. Hay un montón de ejemplares ahora, así que los que tenían ganas lo pueden buscar. Y solamente dos palabritas. Este es el libro, se llama Donde vive el asombro, y es un mapa imaginario de 9 estaciones importantes de la vida, donde no solo reside el asombro, sino donde podemos ir encontrándonos con una espiritualidad muy encarnada, muy terrenal, muy cerca de los sentidos, muy cerca de la sensibilidad y de lo vincular y de la belleza de la naturaleza. Son 9 estaciones, estaba viendo si encontraba rápido el mapa para mostrarles. Además está ilustrado por una ilustradora que amo, que es Maite Ortiz. Bueno, ese es el mapita. Y tenemos ahí el faro de la quietud, el corazón, el océano, que es el corazón con sus prácticas. Bueno, no quiero tomar más tiempo, pero qué bueno, algunos dicen que ya lo están leyendo. Simplemente que sepan que ya está disponible para quien quiera adquirirlo por ahí y se lo mandan a su casa. Bien. Vamos entonces a lo que nos convoca hoy, que es esto que llamé la vida como práctica, y que de alguna manera retoma algo que habíamos explorado un poco en ese encuentro sobre el arquetipo del buscador. ¿Se acuerdan? Quizás algunos estuvieron en ese encuentro, así que simplemente recapitulo y recuerdo un poquito algunos conceptos de ese encuentro. Ahí habíamos hablado de que si bien la energía de la búsqueda es inherente al espíritu humano y es fundamental y la necesitaremos seguramente hasta el último día, también decíamos que cuando nos quedamos en una actitud de búsqueda tan permanente que no logramos hacer pie en ningún lado,
esa búsqueda empieza a parecerse un poco a la carencia, ¿no? Y a la obsesión. Entonces, como arquetipo, no alternativo, sino un arquetipo que suma, acá preguntan que no escucharon el nombre del libro, es Donde vive el asombro. Donde vive el asombro. Como podemos sumarle a la cualidad esta de la búsqueda, la idea de la práctica, de ser practicantes, buscadores por momentos, pero más que nada practicantes. ¿Y qué significaría practicante en ese sentido? Que ahí donde el buscador, por su propia naturaleza, por la definición del término, no está encontrando, porque si está buscando hay algo que le falta, hay una noción de carencia en su espíritu, en su corazón. En cambio, el practicante ya encontró y está explorando, está activando, está actuando, está participando de eso que encontró. Por eso la invitación era, podemos empezar a incorporar y a encontrar en nosotros mismos esa energía del practicante. Y hoy vamos a detenernos un poco más en esto de qué significa una práctica. Por definición, digamos, una práctica es algo que uno hace repetidas veces con una intención. Ahora, esa intención puede variar. Hay prácticas que se hacen con la intención de mejorar en eso que practicamos. Si practico un instrumento, si practico un idioma, si practico incluso la cocina, o la verdad que casi cualquier cosa puede convertirse en objeto de estudio, en objeto de entrenamiento. Entonces yo puedo practicar con una intención que es cada día hacerlo un poquito mejor. Lo cual no significa que si algún día, al revés, más que ser una idea autoexigente y como que sube la vara, la va subiendo de a poquito, pero la idea de la práctica también es justamente que como es práctica, no es grave equivocarse, porque estoy practicando, no estoy dando un concierto, estoy practicando mi instrumento, no estoy dando un discurso, estoy practicando el francés, el italiano, el inglés. Entonces, es un término amable porque cada vez que practico, no necesito aspirar a la perfección. No es esa la intención de la práctica, es con el tiempo y a lo largo del tiempo, una de las intenciones es ir mejorando en en eso que estoy haciendo. Voy despacito porque veo que algunos están tomando nota. Pero no solamente, no es esa la única forma de entender una práctica. Hay una forma quizás más profunda, en realidad, o que completa esta otra acepción, que es la idea de practicar para ir siendo eso que practico cada día más profundamente. Y entonces se amplía la idea de la práctica y ya no es una práctica, digo, hay prácticas formales y prácticas informales, pero ya nos vamos del terreno de las destrezas y habilidades que habitualmente consideramos como tales y podríamos hablar de que la compasión podría ser una práctica, ¿no? De que la paciencia podría ser una práctica, de que la ecuanimidad o el soltar o la amorosidad misma pueden ser prácticas que bien valen la pena adoptar, ¿no? Pero ¿qué las convierte en prácticas, ¿no? Si no hay por ahí si no se parece a la práctica de un instrumento donde uno va generando como, va enfocándose en distintas destrezas que tiene que adquirir. Bueno, lo que lo convierte en una práctica es la intención. La intención. Entonces, vamos a ir haciendo esto dialogado hoy porque quiero compartirles varias ideas que vamos a ir construyendo, pero en cada paso me gustaría ir preguntándoles para que sea un diálogo y no tanto un monólogo, porque esto tiene mucho que ver lo que vamos a hablar hoy con la vida cotidiana de cada uno. Entonces, para que no queden en conceptos en la cabeza, me gustaría preguntarles, por un lado, si ya tienen prácticas que consideren prácticas y a las que intenten volver todo lo que pueden, y por otro lado, ¿qué podrían convertir en una práctica? ¿Qué es importante para ustedes y podría tener el estatus, digamos, la condición de práctica, porque en este momento deciden que lo va a tener? ¿Qué les parece? Alguien que levante la mano o directamente se desmutee y comparta. Por ahí, ¿qué prácticas ya están practicando, valga la redundancia? Y que acá dice Pablo, oración y meditación. Ok, bien, esas son muy buenas prácticas.
acá practico la escucha activa. Esperen, voy a abrir el chat para poder ver mejor lo que me van poniendo. La escucha activa. Sí, Pablo dice a la mañana y a la noche. Analía dice el yoga y el agradecimiento y la contemplación. Bien. La paciencia, la meditación. Preguntémonos la contemplación del cielo, qué linda. María dice, saber recibir las opiniones sin sentirme atacada en mi estima personal. Eso practico mucho ahora. Bien. Practicar no enojarme, la no crítica, respirar conscientemente, la resiliencia, el respeto, mirar atentamente cuando salgo a la calle, ver quién está necesitando ayuda, qué hermoso, la empatía, profundizar mi tarea de artista, bordando, meditando, el desapego, dice Lorena, el no juicio, el sentirme en armonía con la naturaleza, la no queja, bien, sonreír, mirar la mañana, hermosas prácticas, serenidad, bien. ¿Y les parece que hay algo que hoy valoren mucho, pero que todavía no hayan decidido conscientemente convertirlo en una práctica? Detengámonos un momento para pensar esto. Quizás hay algo que está siendo importante en mi vida, porque a lo mejor tengo alguna situación con mi hija que me plantea con mi hijo, con mi pareja, que viene como perturbándome o molestando o generándome incomodidad, y que podría, en vez de tomarlo como una incomodidad, un obstáculo, un inconveniente, convertir en una práctica. Vamos a ver cómo, ¿no? Pero primero pensemos qué podría ser. Bueno, acá sigue llegando alimentación sana, escribir para sacar afuera, sí. Aceptación de recibir al otro tal cual es. Me pongo mantras por la mañana y me propongo valores de acuerdo a lo que vivo cada día. Bien. Aceptar la decisión del otro aunque me duela y me haga sufrir. Qué interesante esto, ¿no? Podemos quedarnos un poquito ahí con lo que trae Mónica. Porque digamos que la dificultad estaría en que si solamente nos quedamos, y ahora voy a abrir otro tema, otro aspecto de este tema. Acá dices, todavía tengo resentimientos, claro. Si nos quedamos en las prácticas formales, como la meditación, la oración, el yoga y tantas otras, esas prácticas son muy útiles, son muy necesarias, son tan necesarias que allá atrás en el tiempo, cuando en Esalen, por ahí escucharon hablar de Esalen, Esalen fue uno de los primeros centros de práctica espiritual que se gestó, por supuesto, en California, donde iba a ser, ahí sobre el Pacífico, en Big Sur, y cuando Michael Murphy y George Cohen era el otro, gestaron ahí en los años creo que 60, 70, esta escuela maravillosa, la gente le pasaba lo siguiente, iban a hacer seminarios, retiros, talleres, y por supuesto, en medio de ese lugar maravilloso como es esa zona del Pacífico de California, reunidos con otras personas que buscaban lo mismo, escuchando enseñanzas hermosas de la mano de maestros. Por supuesto que aparecían transformaciones, entre comillas, ¿no? Situaciones de golpe estar conectado con mi corazón, con lo importante, totalmente divorciado de mis emociones aflictivas. Y la gente se iba a ir realmente convencida de que se había obrado una transformación eh, eficaz y duradera. ¿Y qué pasaba? Pensemos, ¿no? A la semana de irse de ahí, de volver a la vida, de estar lidiando con bocinazos, con fechas de cierre, con cuentas, peleas en la familia, etcétera, etcétera. ¿Cuánto duraba ese estado de beatitud que habían conseguido en ese lugar hermoso junto con sus compañeros de trabajo? ¿Qué les parece? ¿Cuánto duraba este estado de gracia? Sí, duraba unos días, una semana, y ya a los pocos días por ahí la mujer le decía, che, estás otra vez gruñón, o al revés, ¿no? Otra vez estás gritando por cualquier cosa, o el primer bocinazo en la calle hacía que uno, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Empezó a preguntarse los mismos gestores de este movimiento, decían, pero ¿qué pasa? Que acá vemos tantas transformaciones, transmutaciones, y después el primer bocinazo barre con todo lo adquirido. Entonces se dieron cuenta de que lo que hacía falta para que hubiera realmente una transformación, lo único que realmente lograba una transformación era la práctica sostenida a lo largo del tiempo. Las prácticas sostenidas a lo largo del tiempo. Razón por la cual, porque a mí me pasó algo parecido cuando empecé a dar talleres hace muchos años y al principio daba tallercitos de fin de semana, y un día me topé con este término que estos autores llamaron el síndrome, ¿cómo era?
el síndrome de la iluminación de fin de semana o algo así. Eh, y cuando me di cuenta que yo la verdad que no sabía qué pasaba después de esos talleres, que todo parecía hermoso en el momento, pero yo no tenía seguimiento, no tenía forma de saber si pasaban cosas profundas y realmente transformadoras. Y empecé a hacer talleres cada vez más largos, cosa que todo el mundo me desaconsejaba, hasta que terminé con la forma que tengo hoy, que son mis cursos anuales. Y me acuerdo de colegas que me decían, no, nadie se queda todo un año, eso es imposible, mejor te conviene ir haciendo de 2 meses. Y bueno, la verdad que hace, no creo que 6 años que venimos con estos cursos, se ha formado una comunidad hermosa. Ahí está Andre, que es una adorada participante de esos cursos. Y la verdad que lo que pasa con estar ahí trabajando y trabajando unos con otros en resonancia con los caminos de los compañeros, me incluyo por supuesto, ahí se va viendo, ¿no?, lo que va pasando, porque mientras dura el curso estaremos trabajando lo que estemos trabajando, pero mientras tanto a todos nos pasan cosas, ¿no? Hay separaciones, hay duelos, hay dificultades económicas, todo eso pasa y es alimento para ese caldero, es fuego para ese caldero. Entonces no queda fuera, no es la vida y la práctica, es la práctica en la vida y la vida como práctica, que ahora vamos a trabajar eso, vamos a hablar de eso. Entonces, las prácticas sostenidas a lo largo del tiempo es un aspecto fundamental. Y por ahí también respecto a estas prácticas, todavía estamos hablando de prácticas en plural y prácticas con minúscula. Pueden ser prácticas más formales o más informales, ¿no? Por ejemplo, en mindfulness, muchos seguramente conocerán algo de mindfulness. En mindfulness tenemos la práctica formal, que son las meditaciones, o el escaneo corporal, o las diversas prácticas de mindfulness. Y después está la práctica informal, que en mindfulness es una parte importantísima, que es qué hago cuando estoy caminando por la calle y me encuentro con ese bocinazo, con esa situación que me incomoda, con una cola larga y alguien que me irrita. ¿Qué traigo de mis prácticas formales a la práctica informal? Y esa es una parte importante, ¿no?, en particular de la práctica de mindfulness. Hay una historia que me gusta recordar que cuenta Tara Brach, que es una de estas meditadoras y maestras de meditación. Y la práctica es que ella estaba un día en su casa en un momento de gracia absoluta, en una meditación de esas que expanden el corazón hasta los confines del universo y se sentía una con todo, rodeada de luz. Y de golpe le tocan la puerta, o creo que ni siquiera le tocan la puerta, le abre la puerta Naroyan, que es su hijo, y dice, mamá, me perdí el ómnibus escolar, necesito que me lleves, no llego al colegio, no llego al colegio. Y ella en medio de este estado de gracia, ¿no? Bueno, sale de la meditación, revolea la cartera, se sube con él al auto, y cuando está en el auto con él, llevándolo al colegio, él quiere poner la radio y hace solo el gesto de poner la radio y ella le saca de un manotazo la mano y le dice, no, no, radio no. Y está ahí con unos dientes rechinando y lo acaba de hacer un gesto así violento al hijo y de repente dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo pude pasar del amor incondicional al universo a manotearle violentamente la mano a mi hijo porque quiere poner la radio? ¿Qué pasó? ¿Qué se desconectó? Y esto le trae una serie de reflexiones, ¿no?, que a todos en este momento por ahí nos suenan muy obvias, pero lo interesante siempre es cuando uno puede ahí en caliente, digamos, in media res, en medio de lo que está pasando, poder detenernos, parar la pelota y decir, ¿qué desconecte ocurrió? Y en realidad no es para castigarnos cuando pasa esto, porque es mucho más fácil en el almohadón de meditación, en la iglesia, en el templo, en el dojo. Es mucho más fácil, porque ahí está todo, no digo porque que esté mal o que sea una experiencia de menor calidad, simplemente es otra experiencia. Y ahí está todo como pensado y diseñado para llevarnos a la absorción, a la compenetración, a la contemplación. Y estando en medio de un bosque también está todo favorecido para que el corazón se abra y no se nos cruce ninguna nube. Pero la vida no es solamente el bosque y el templo, ¿no? La vida es el banco, el supermercado, limpiar la casa, pagar las cuentas, y sobre todo la vida es lo que pasa entre nosotros. Y lo que pasa entre nosotros es una escuela de la más alta calidad. Quizás no haya otra del mismo nivel, ¿no? Como ese día con ese hijo mío que me está interrumpiendo mis planes y pidiendo que me salga de lo que yo quiero hacer y haga lo que él necesita. O mi
pareja que se levantó de mal humor, o yo que me levanté de mal humor. Y donde quisiera que haya un encuentro de corazones hay un refunfuñar mutuo, hasta que alguno de los dos, ojalá nosotros, nos demos cuenta y podamos volver, y la práctica es eso, es volver. Lo que sea que estaba, ¿se acuerdan la poesía que compartimos de Rumi el otro día? Ven, ven, esta no es una caravana de la desesperación, es una caravana de la esperanza. Entonces cada vez que me olvido, vuelvo, como en la meditación, ¿no? Cada vez que mi mente se va detrás de algún pensamiento, la traigo amablemente de vuelta a lo que yo decidí que iba a observar, que puede ser un mantra. Y acá, que ya no estamos, dijimos, en el templo, acá Romina dice, el templo somos nosotros y es donde estamos y habitamos, claro, aunque sea la cocina, tal cual. Entonces, acá aparece como otra dimensión de la práctica. Ya no estamos hablando de las prácticas, aún de las prácticas informales, sino de la vida como escuela, de cada una de nuestras circunstancias como oportunidad, de cada desafío como oportunidad para crecer, para pensar, para reflexionar y para traernos de vuelta a nuestra intención profunda, que probablemente va a ir cambiando, ¿no? Esa intención profunda. No va a ser la misma todo el tiempo, pero seguramente siempre va a estar circundando las emociones del corazón, lo que a mí me gusta llamar emociones esenciales, ¿no? La intención de ser compasivos, amorosos, generosos, de poder extender un perdón, de poder recibirlo, de poder conectar con el asombro, con la gratitud. No vamos a estar todo el tiempo en estado de asombro y gratitud. Pensar que va a ser así es mentirnos. Es más interesante saber que cada vez que nos damos cuenta que estamos en un estado de queja y de contracción y de resentimiento o de irritación, podemos aflojar el pecho, aflojar el corazón, hacer algunas respiraciones y recordar que nuestra elección es la gratitud, que nuestro estado preferido y el que queremos cultivar, no solamente en nuestras prácticas matutinas, sino cada vez que la vida nos pone en situación de, queremos practicar, volver a la práctica del asombro, de la gratitud, de la generosidad, de la compasión y del soltar, y del soltar. Les voy a traer por un momento algo autorreferencial porque ya se los había compartido, entonces me permito volver a traerlo. Creo que les conté que se estaba mudando mi hija de mi casa, se está yendo a vivir sola en estas circunstancias extrañas de la cuarentena y tocó, seguramente no por casualidad, que se fuera hoy hace unos 10 minutos. Estuvimos empacando todo el fin de semana y parecía que iba a venir el camión de la mudanza a esta hora. Y yo iba a estar acá con ustedes mientras la veía partir por el reojo de mí, por el rabillo de mi ojo. Y dije, sí, bueno, primero por supuesto no era para nada lo que yo hubiera querido que coincidiera así, pero así se dio y la vida es una escuela, entonces, bueno, ¿cómo no ser consecuente con esto y decir, vamos a acompañar esto como es? Por suerte no fue así y vino un ratito antes y pudimos llorar juntas y hacer todo lo que queríamos hacer antes de esta charla, pero si no hubiera sido así, porque muchas veces no es así, y la vida nos pone en toda clase de situaciones que no son ni perfectas ni ideales, y la práctica está para eso, ¿no? Para ir entendiendo y aceptando que la vida casi nunca es perfecta e ideal, pero es muy bella, no obstante, y que dentro de esa imperfección uno puede entrenar la mente, diría el budismo, y yo diría abrir el corazón para encontrar la belleza en cada situación tal como se dio, tal como se va dando. Y también entender que justamente porque es tan rara vez perfecta, digo, a veces hay situaciones que parecen guionadas, ¿no? Porque todo coincidió y la luz y la música, por supuesto que esto también ocurre, ¿no? Esas gracias. O la gracia de que tanto mi pareja como yo es en ese momento estamos conectados, con ganas, eh, con la tranquilidad, para estar recibiéndonos uno al otro de manera casi perfecta. Pero tenemos que saber que eso es infinitamente agradecible porque no ocurre todo el tiempo así, porque un momento uno está preocupado con algo y el otro está apurado. Y entonces cuando ocurre, o con mi amiga, o con mis hijos, o con mi perro, ¿no? Siempre es una gracia cuando acontece que lo que el otro quiere es lo que quiero yo y estamos los dos dispuestos y de corazón abierto. Entonces esto no es para quejarnos de las veces que no, es para agradecer las veces que sí.
Esa es una práctica que me parece que podemos tener todos, ¿no? Como a mano. Quiero compartirles alguna poesía de las que tenía preparadas. Eh, hay una frase de Campbell, a ver, Carito, no sé si las vas a compartir vos. Hay una frase de Campbell que habla de las dificultades. Me gustaría por ahí, si podemos encontrarla, empezar por ahí. Porque las ocasiones para practicar, por supuesto, no son solo las bellas, ¿no? Son sobre todo las más difíciles. Ahí está. Esperen que voy a correr esto para poder leerlo. Dice, cualquiera que sea tu destino, lo que sea que ocurra, di, esto es lo que necesito. Puede parecer una hecatombe, pero tómalo como una oportunidad, como un desafío. Si llevas amor al momento, en vez de desaliento, hallarás fuerza ahí. Cualquier desastre que puedas sobrevivir es una mejora en tu carácter, en tu autonomía, en tu vida. ¡Qué privilegio! Es entonces que la espontaneidad de tu propia naturaleza tendrá chance de emerger. Después, mirando hacia atrás a tu propia vida, verás que los momentos que parecieron grandes fracasos, seguidos por un hecatombe, fueron los incidentes que dieron forma a la vida que tienes ahora. ¿Sí? Entonces, podemos soltarlo. ¿Qué les parece? Podemos compartir ahora ejemplos, si quieren por el chat y si quieren a viva voz. No hace falta que levanten la mano, pueden desmutearse y compartir. Pueden registrar ahora circunstancias aciagas, cosas difíciles, cosas que hubo que soltar o atravesar, que hoy forman parte de quienes son y de qué manera pudieron hacerse de ese aprendizaje, porque no es tan directa la cosa, ¿no? Si alguien quiere compartir también así eh, en vivo y en directo, lo podemos escuchar. Alguna situación que hayan atravesado, puede haber sido una enfermedad, una separación, un soltar algo, una pérdida de un trabajo, un cambio de trabajo, algo que parecía que asustaba. Sí, Marcela, te escuchamos. ¿No te podés desmutear? Sí, Yo ahí me sí, escuchás ahora. sí, sí. Yo durante 20 años viviendo en Torcuato, provincia de Buenos Aires, con mis hijos chiquitos, colegios y demás. Y hace 7 años tomé la decisión de volver a Capital, porque ellos ya eran grandes, universidades y demás. Y bueno, en su momento fue muy doloroso dejar atrás esa vida para empezar esta. Ujú, Pero bueno, me di cuenta que era un paso necesario y mm, que fue costoso hacerlo, mm. pero que permite que hoy sea la que soy. Claro, claro. Y si vos Tenía que tuvieras, dar ese paso. claro, claro. Y si vos tuvieras que decir, ¿qué aprendiste de vos misma, de la vida, al haber dado ese paso exitosamente, por así decirlo, haber podido hacer este cambio? ¿Qué aprendiste? Y aprendí que siempre hay nuevas oportunidades y que hay que cerrar, como dicen, dar vuelta a la hoja para poder seguir leyendo, porque si nos quedamos en esa hoja, no seguimos. Perfecto, Es así. clarísimo, clarísimo. Gracias, Marcela, por compartir. Gracias. Ahí Ah, están compartiendo, Gladys dice, mi madre partió hace unos meses y todavía no encuentro que esto deje de ser mi hecatombe. Y claro, estás en pleno duelo. Hay que darle tiempo a que el dolor vaya haciendo su caminito y vaya atravesando tu cuerpo. Si querés que compartamos así en vivo y en directo, podemos conversar un poquito de esto, pero te ofrezco mi corazón, todos, seguramente todos los que estamos acá, que conocemos bien el dolor de esas pérdidas, sabemos que por ahí no es tan rápido ese proceso, ¿no? Pero cuanto más puedas quedarte sintiendo lo que sentís, acompañándote, por supuesto, como puedas, más vas a dar ocasión a que vayan apareciendo los recuerdos más gratos, las enseñanzas y las muchas maneras en que tu mamá sigue con vos. Ahora de otra forma, de otra manera. Y las maneras incluso que se puede profundizar el vínculo sin que ella esté presente como estaba antes. Gracias por compartirla, gracias. Ahí levantó la mano, creo que era Liliana. Directamente desmuteate y te escuchamos.
Yo no estoy bien, no la estoy viendo, pero... mm, em, bueno, si no podés, Lilia, a lo mejor alguna de las chicas, Caro, si la ves, la podés ayudar a desmutearse. Eh, Acá Graciela dice, excelente el tema de hoy, yo todavía no lo logro pasar en el medio de un hecatombe a mi centro. Me enrollo en el lío y sufro mucho. Bien, bueno, nada de esto es fácil, nadie nos dijo que esto iba a ser fácil, ¿no? Pero sí es interesante saber, número uno, como hablábamos en el taller de esta semana con los compañeros, estamos viviendo una pandemia. Esto no es pequeña cosa, esto genera emociones en todo el mundo, activa los duelos que ya estaban, activa los miedos y las incertidumbres, nos pone muy en carne viva y muy en condición de recibir o de experimentar esto que algún autor budista llama la insustancialidad de la vida, esta no gobernabilidad, ¿no? Hay algo que se nos escapa. La conciencia quiere, más que la conciencia, el ego quiere controlarlo todo y no puede, y esto genera frustración y angustia y a veces mucho miedo. Y más que tratar de pavimentar la tierra, como por así decirlo, necesitamos aprender a caminar sobre esas superficies pedregosas. Y eso significa albergar las emociones difíciles y a veces muy intensas que estas situaciones nos provocan. Albergarlas, hacerles lugar, respirarlas y buscar otros que las respiren con nosotros. Tomás dice, mi queja, ¿por qué hay que pasar por una situación difícil o dolorosa para poder cambiar? Yo no creo que sea la única forma de cambiar. Hay muchos que piensan que sí. Yo creo que uno cambia también a veces las circunstancias gozosas también. Pero hay algo del dolor que nos ayuda a tocar fondo con nuestra esencia muy rápidamente. Hace caer las capas de creencias, de ego, de todos los disfraces caen indefectiblemente cuando algo nos toca, nos sacude desde los cimientos. Entonces es más fácil que lo que somos verdaderamente se exprese. Porque les voy a dar un ejemplo, a veces sirven los ejemplos, acá Dorothy dice lo mismo. Eh, Cuando uno está rodeado de un montón piensen cuando uno está, no sé, voy a dar cualquier ejemplo que me viene a la mente. Uno es el director de una empresa y tiene cargos y tiene una oficina y tiene un escritorio y tiene gente que depende de uno y todos esos, no me sale la palabra en castellano, eh, bueno, todos esos como props, ¿no? De escenografía y etcétera. Uno puede vivir desde ahí mucho tiempo, pero cuando pasa algo, no sé, pierdo mi trabajo, me jubilo, las circunstancias hacen que yo, y de repente todo eso que me recubría y que yo confundía con mi yo profundo no está más. Esto genera, por supuesto, vértigo, angustia y a veces mucho dolor, pero lo que queda es lo que es de verdad, es lo que es verdadero. Les voy a dar un ejemplo mío también, porque bueno, es lo que más fácil me viene, ¿no? Cuando me fui del diario de Clarín, donde trabajé 20 años literalmente y donde me formé como trabajadora, ¿no? Entonces era una parte muy importante de mi identidad. Y además era Clarín, entonces yo pedía una entrevista, tocaba cualquier puerta y decía, soy Fabiana Fondevila, coma de Clarín, y se abrían todas las puertas. Me fui de ahí y de golpe ya no era más que Fabiana Fondevila, yo tenía que llamar y pedir algo y era, soy Fabiana Fondevila, me das una entrevista, me das tu atención, era encima bastante más joven y bueno, y era yo. Y al principio el vértigo fue casi literal, ¿no? Y después me fui encontrando con que todo eso que para mí era tan una parte de mí, era una partecita de mí, que había sido una parte importante, pero que no tenía que ver con quién yo era en mi esencia. Y cada vez que la vida nos saca cosas, como en este momento, donde nuestras salidas habituales, el encontrarnos unos con otros, recién mi amiga Miri, mi amiga del alma que está, a lo mejor está por ahí, y que hoy, perdón, estoy hiper autorreferencial hoy, perdón, pero es así, es un día así, está recibiendo a mi hija porque por la gracia de la vida y de mi amiga, ella le encontró una casa al lado de su propio departamento, o sea, van a ser vecinas. Y me dice, justo estás sin celular, por esto que te robaron, no te puedo dar el reporte. Y yo le dije, te siento tan presente como a mi hija y no necesito estar conectada minuto a minuto. Estamos absolutamente en el mismo lugar. Y así ocurren estas cosas, ¿no? Cuando uno conecta con lo verdadero, a veces atravesando un puente, volviendo a la pregunta de mucho dolor, las cosas se transparentan y podríamos estar a un océano de distancia y saber en lo profundo que estamos juntos. Saber en lo profundo que estamos juntos.
El otro día decíamos con Carola, mi hermana, mi amimaga, como me gusta decirle, que no nos damos cuenta de que hace 3 meses que no nos vimos, nos sentimos más cerca que nunca, más allá de que hablamos un montón, hay que decirlo, pero nos sentimos más cerca que nunca. O sea, hay circunstancias que claramente van mucho más allá de de los soportes materiales, por así decirlo, ¿no? Y de los roles y de las formas habituales. Caen las formas y aparecen las esencias. Es así. Eh, Graciela dice, yo sé que es práctica, pero por ejemplo lo que te pasó a vos hoy es muy fuerte. Yo no sé si podrías hacerlo, vivirlo de esa manera, que es cuestión de respirar de voluntad. Bueno, no estoy todo el tiempo como estoy acá, ¿eh? He llorado, he escrito poemas, digo, uno hace todo lo que tiene que hacer para poder ir procesando las cosas que le pasan. No es siempre bonito y prolijo, nunca es bonito y prolijo hasta que ese proceso ya nos quemó por dentro, nos fogueó y bueno, eso va convirtiéndose en parte de quien uno es, ¿no? Esas capas que van cayendo y también las formas, somos un poco todos como esa escultura de Miguel Ángel, la vida nos va cincelando, cortando cachos, perdón, partes, y va quedando algo bastante más parecido a la verdad, me parece a mí. Mercedes dice, sí, claramente que en mi vida cada cambio externo, que en un principio me pareció terrible y que no podía con ello, luego fui encontrando todo lo maravilloso que eso me traía. Gracias, Mercedes, sí. Laura dice, cuando resignificamos ese personaje o identidad que creemos que somos, emerge ese cambio. Este está siendo mi experiencia, claro, tal cual. Alguien dijo algo, pero se me fue la frase. Para arriba sufro de valorización constante y malos modos en mi trabajo, trabajo con miedo. Por más que pongo y hago lo mejor, nada les alcance a mis jefas. Ese es un tema para hablar largo y profundo. No sé si lo vamos a poder abordar hoy, perdón, pero me parece que igual lo único que puedo decir respecto de esto hoy es que las jefas pueden ser todos los desvalorizadoras que quieran, pero no pueden hacerte sentir, vamos a tomar de Eleanor Roosevelt, que dijo, nadie puede hacerte sentir poco importante o poca cosa sin tu consentimiento. Entonces el trabajo es tuyo para restaurar esa herida interna e ir nutriendo esa valorización. Y cuando esa fuente esté bien llenita, no hay nadie que va a poder decirte nada que haga resonancia o eco en vos. Es una excelente oportunidad para trabajar esto que viniste a trabajar o que estás llamada a trabajar, que es tu autoestima, tu amor por vos misma, ¿no? Más que autoestima, que es una palabra que no me encanta, tu amor por vos misma. Estima es muy poca cosa, es amor incondicional por una misma. Hay otra poesía que se llama Una oración, ¿cómo era el nombre? Bueno, la vas a encontrar, Carito, mientras sigo leyendo. Agustín dice, detrás de todo el dolor, la herida y la purificación hay un fondo de verdad de mí mismo que ha permanecido constante en toda mi vida. Claro, claro que sí, pero a veces se nos escapa. Y Lilia dice, retomemos siempre la fortaleza de nuestra esencia para resurgir. Sí, lo interesante es saber cómo ese llamado, eso, qué es lo que estamos buscando, a veces se nos... Ah, Mónica quiere hablar, María Mónica. Bueno, María Mónica, aguantanos un segundito que leemos esta poesía y ahí ya te llamamos, ¿sí? Vos desmuteate si podés mientras tanto. Eh, bien. ¿Qué te está llamando en tu vida? Cuando todo el ruido se acalló, cuando las reuniones se acabaron, cuando las listas se cerraron y el iris silvestre florece, perdón, sí, el iris silvestre florece sola en el bosque oscuro, ¿qué sigue convocando a tu alma? En el silencio entre tus latidos hay un llamado. ¿Lo escuchas? Nómbralo si debes, o déjalo para siempre sin nombre, pero ¿por qué hacer de cuenta que no está? Gracias, Caro. Este llamado es ese llamado al propio crecimiento, ese, algunos lo llaman ese espíritu evolutivo, impulso evolutivo que tienen las plantas, ¿no? Que tienen los animales. Uno va viendo una planta y si el sol, o un árbol incluso, fíjense los árboles cuando el sol les da de un solo lado sí, o por alguna razón, por el viento, por el sol se está inclinando, el esfuerzo que hace por imponer eh, ramas a crecer del otro lado para equilibrarse, o un yuyo entre las macetas que tiene 2 gotas de agua y con eso le basta para ir sorteando los obstáculos. Todo
en todo lo que existe, todo lo que está vivo, quiere florecer, quiere crecer, quiere ser su mejor versión, quiere acercarse al sol. Y nosotros también. Entonces, tengamos en cuenta que por más que nos sintamos por momentos aplastados, ¿no? O pasando por un pasaje angosto, que es la angustia, hay algo en nosotros que es más fuerte que ese pasaje angosto. Esa misma parte que cuando pasamos por el primer y más fuerte pasaje angosto, que es el canal de parto, dijo, vamos, vamos con todo lo que hay que atravesar esto, ¿no? Y también en algún lugar nuestro sentimos que eso era la muerte, y sin embargo eso era la vida. Lo que esperaba el otro lado era nada más y nada menos que la vida misma, o la expansión de la vida. Pero antes se sintió como la muerte, por lo cual hay algunos, Jim Houston, sí, una docente y escritora americana, dice, a veces cuando vemos lo que está pasando con el desastre ecológico y parece que esto es el fin del mundo, bien podría ser que esto fueran dolores de parto. Ojalá, ojalá. Y que estuviéramos entendiendo algo que hasta ahora, hasta no estar contra la pared absoluta como estamos hoy, no lo íbamos a entender. Si fuera así, podría ser que todos colaborando en eso estemos con dolores de parto, pero hay que saber que no es un parto que no pida de nuestra colaboración y de nuestro esfuerzo. Y volvemos a la idea de la práctica, ¿no? No estamos, en la práctica no es algo que dejamos que ocurra nomás, es algo que hacemos. Entonces, yendo ahora a la práctica con mayúscula. Hasta ahora hablamos de las diversas prácticas que cada uno, las formales, ¿no? Como el yoga, como el baile, si se quiere tomar como una práctica, como el canto, como las por ahí más informales. Digo informales porque nos agarran en media red, ¿no? La paciencia, la perseverancia, la ecuanimidad. Y ahora vamos a tomar la práctica con mayúscula, que es eso que de alguna manera estaba implícito en este poema, cuando dice, por detrás de lo que ocurre hay un llamado. Podemos no ponerle nombre, pero ¿por qué olvidarnos que está ahí? ¿Cuál les parece que es ese llamado? Sí, María Mónica quería hablar, es cierto. Dejamos en suspenso la pregunta del llamado. No sé, Bueno, ¿se me ¿cómo? escucha? ¿Se me Sí, escucha? ahora te Eh, escuchamos, sí. no, yo les quería comentar que hace 10 años, mi segundo hijo varón, nosotros somos una familia, o yo he intentado transmitirle a mis hijos una religiosidad cristiana muy abierta. Ujú. Y bueno, y mi hijo hace 10 años, un día, nos juntó a mí y a mi marido para contarnos que había decidido convertirse al Islam. Para mí fue una hecatombe terrible, lloré mucho en ese momento. Mi hijo me decía, mamá, decime algo, y bueno, alguien de arriba me iluminaba y le dije, no, no quiero decirte nada en este momento porque todo lo que diga seguramente me voy a arrepentir después. Y al instante me avisó que además se iba a vivir a Siria, con lo cual fue doblemente eh, el golpe. Bueno, ahí fuimos a seis a los pocos días, él partió, y a los pocos días, cada uno le pone el nombre que quiera, llegó a mis manos un folleto de un curso anual que se daba en la UBA sobre filosofía y pensamiento islámico. Y me anoté, y lo daba un sheikh, que por supuesto leía el Corán en árabe, y nosotros lo leíamos en castellano. Y ahí me di cuenta, mi gran aprendizaje fue primero aceptar que él tenía otro camino de espiritualidad. Y después que los hombres hemos utilizado la religión para pelearnos, porque yo lo que escuchaba de este sheikh, que es como si fuera casi un sacerdote nuestro, no había mucha diferencia con lo que yo creía. Pero bueno, me costó como un tiempo entenderlo. Y bueno, hoy que está de vuelta acá, después de haber estado varios años en Siria, en Yemen, en todo el mundo árabe, porque el verdadero musulmán debe leer el Corán en árabe, así que Ujú. él habla árabe.
Eh, y bueno, y además poder sacarme todos mis miedos, porque lo que nosotros conocemos del Islam es el terrorista que tira bombas, pero no conocemos nada sobre la espiritualidad islámica, ni nada de las enseñanzas de, de Mahoma, que fue su profeta. Así que para mí fue un gran aprendizaje y hoy lo veo muy feliz, muy coherente con su práctica religiosa. Y bueno, eso quería compartirles. Maravilloso tu testimonio, no sabes lo que te agradezco y acá los demás compañeros de Fogón también. Maravilloso. Me gustaría preguntarte, ahí te aplauden, me gustaría preguntarte cuál es tu principal conclusión de esto que ya algunos dijiste, ¿no? ¿Cuál es el aprendizaje más importante que te dio que no hubieras recibido de no haber tomado esta decisión tu hijo? Bueno, la primera gran decisión es que la espiritualidad tiene muchos caminos. Eso yo lo sé del Evangelio, que dice que muchos son los caminos que conducen al Padre, pero yo estoy formada, gracias a Dios, en una comunidad religiosa muy abierta, pero lo que la Iglesia siempre nos enseñó es que si no eras cristiano, y además romano, no te salvabas. Entonces aprendí que no es así, ¿viste? Que es verdad que son muchos los caminos que conducen y que la espiritualidad no tiene nombre. Cada uno tiene que elegir la que le sirve, la que lo hace mejor persona, Claro, claro. la que lo hace crecer. Así que para mí, bueno, viste, y hoy somos una familia multirreligiosa, porque mi Claro. marido le dio por el budismo. Entonces, Qué lindo, pero maravilloso. todos vamos a lo mismo, eso es lo Claro, importante, ¿viste? claro, Todos queremos un mundo bueno, un mundo justo, un mundo donde haya compasión, pero de verdad. Así claro, que claro, bueno, esa fue mi gran claro. experiencia. Maravilloso. Y te hago una última pregunta. ¿Te Sí. parece que de no haber tenido esta experiencia, o mejor dicho, que como resabio o como gran ganancia esta experiencia, se profundizó tu camino espiritual por Sí, entender hoy lo que entendés? Bien. totalmente, O totalmente, sea, o porque sea que muchas lo que... veces, totalmente, porque él muchas veces me lee partes del Corán Ujú, y yo le leo partes de los evangelios y no mm, vemos diferencias, no vemos claro, diferencias, ¿viste? claro, Entonces, claro. me abrió mi mente espiritual, Claro. digamos, Quiero, quiero no sí, ponerle nombre a la religión, ¿viste? claro, claro. A la Pero digo, espiritualidad. más allá del tema puntual, que en este caso es la espiritualidad, lo que quiero remarcar es, fíjense, de algo que parecía una afrenta a la espiritualidad de María Mónica, una afrenta a su espiritualidad, resultó ser seguramente una de las cosas que más te ayuda a profundizar en tu espiritualidad. Fíjense ese derrotero, quiero remarcar esto, ¿no? Porque esto puede darse en otros ámbitos, ¿no? En otros ámbitos de la vida. Y lo que nos interesa remarcar hoy, cuyo tema es la vida como práctica, fíjense que seguramente no habría suficientes textos sagrados que María Mónica hubiera podido leer para llegar a la conclusión que la vida misma la puso en posición de aprender con algo que fue doloroso y difícil, como suelen ser muchas veces los grandes cambios. De nuevo, no es la única forma de cambiar, pero sin duda es la más rápida, porque hay algo que nos obliga, uno se hace distraído sino en la vida, ¿no? Siempre es más fácil permanecer en el mismo lugar con lo que ya funciona, con lo que ya conozco, pero no crezco de esa manera, ¿no? Esta frase de, no me acuerdo nunca de quién es, que dice los barcos están muy seguros y muy cómodos, por así decirlo, amarrados en el puerto, pero no es para eso que se hicieron los barcos. No es para eso que se hicieron los barcos. Entonces retomo lo que estábamos diciendo. ¿Para qué? ¿Cuál sería el gran llamado? El llamado, ahí dijeron un montón de cosas, todas muy ciertas. La vida, amar. Yo creo que es ser cada día más humanos, ¿no? En el mejor sentido de la palabra humanos. Ser cada día más humanos, entendiendo y aceptando nuestra falibilidad y nuestras limitaciones y las limitaciones de la vida, pero comprendiendo que hay una belleza en el corazón de la vida que no está negada, sino que al revés está eh, complejizada y ensalzada por su propia limitación, por su propia dificultad. Si todo fuera fácil, si todos fuéramos perfectos, ¿qué habría para celebrar? Lo que hay para celebrar es que siendo esto tan difícil,
y pidiendo de nuestra alma tanto, todo el tiempo, soltar una hija, soltar una idea, soltar un trabajo, soltar en última instancia la propia vida, el propio cuerpo, las propias ideas, las convicciones que para mí, como en el caso de Mónica, eran tan certeras, soltar, soltar, renunciar, resignar, dejar ir, no, diría Campbell, no, dicen los mitos, los grandes mitos, no con resentimiento y amargura, no con resignación, sino con asombro y gratitud. Esa es la manera de soltar a la que podríamos aspirar, con asombro y gratitud. Mira, esta hija que hasta hace 2 días no sabía hacer nada sin mí, esta hija que era mi compinche de todos los días, con la que tomábamos mate y trabajábamos juntas, hoy inicia una vida en otra parte. Qué asombroso y a la vez qué agradecible que ella pueda, que yo pueda, que podamos sonreír. Las renuncias nos piden, y por supuesto hay renuncias más difíciles que estas, ¿sí? Por supuesto, no quiero alivianar, hay renuncias muy difíciles, pero aún así está en nosotros, no inmediatamente, no sencillamente, pero trabajar para ir eventualmente pudiendo encontrar qué hay ahí que nos puede ayudar a crecer y acercarnos a nuestras metas más profundas, que es como ser personas cada día más amorosas, más profundas, profundas en el sentido de estar en contacto con la esencia. Dani dice, si quedan unos minutos, ¿puedo leer una poesía que escribí de qué es la vida como práctica para mí? Sí, por supuesto. Te escuchamos, Dani. Ahí estás. Gracias, Fabi. Para mí, escribí esta poesía porque uní lo que es la práctica también con la práctica espiritual y, y la práctica de la escritura en las poesías. Entonces, tomé a la práctica como un proceso. Entonces, escribí, una de las grandes invitaciones que me dio esta práctica es abrazar los procesos. Cada asana tiene su tiempo, el cuerpo se va abriendo. Esa flexibilidad que a uno le parecía imposible, de a poco va apareciendo. Pero no solo a nivel físico, también se va arrimando a nuestra puerta mental y, por qué no, también a nuestra puerta emocional. Porque todo tiene su proceso, los duelos, el aprendizaje, una sanación, el amor. Hay procesos individuales, procesos colectivos, biológicos, procesos químicos, procesos para ir al hueso, para vernos cara a cara con eso que nos incomoda, que nos da miedo. Procesos no lineales, desordenados, con sus vaivenes cíclicos, espiralados, porque aunque parezca que no avancemos, día a día estamos renaciendo. Vamos mutando de pieles, transformándonos, moviéndonos, y un nivel de conciencia va creciendo. Procesos que no entienden de ansiedades, bailan sus propios ritmos, pintan al ego de compasión y humildad, y también del barniz del esperar. Procesos para masticar, de cantar, para transitar ese zigzag. Y por qué no también para disfrutar, solo disfrutar. Gracias. Hermoso, gracias a vos, Dani, precioso. Gracias por compartirlo. Bien, bueno, siguen compartiendo. Yo quiero, lamento porque son cosas muy ricas. Transitar el duelo de mi esposo, dice Paula, hace 2 años me ha ayudado a encontrarme con mis capas más profundas. ¿Por qué nos asusta cuando sentimos que renacemos? ¿Por qué nos asusta cuando sentimos que renacemos? Bueno, porque es otra capa del soltar, ¿no? Y porque además el renacer implica un morir. Entonces es eso que muere, por más que nunca es lo esencial, lo que muere se siente como algo esencial. A veces hay identidades muy cercanas al corazón que pareciera realmente que queda. A veces hasta nuestros propios malos hábitos y nuestros propios síntomas nos cuesta dejarlos ir, porque estamos tan acostumbrados a que formen parte. El ego, no por nada negativo, porque su forma de obrar está todo el tiempo haciendo pie en lo conocido y tratando de que nada se mueva. Entonces, todo cambio es una afrenta al ego. Por más bueno que sea el cambio, por más obviamente positivo, es una amenaza para el ego, y el ego va a generar resistencias, que es un tema que ahora justo vamos a trabajar en el taller. Las resistencias están a la orden del día cada vez que aparece un motivo de cambio. No está mal la resistencia, es parte del proceso. Entonces, volviendo ahora acá te están mandando elogios, Dani, después fíjate si podés en el chat. Volviendo al punto central que quería compartirles hoy, es diferenciar las prácticas de la práctica. Por un lado, decir, las prácticas son esenciales.
porque el cambio solo no ocurre, la cuarentena solo no nos va a hacer mejores personas, es qué hacemos con nuestro tiempo, es cómo nos ordenamos, es cómo buscamos mantener nuestros vínculos y quizás hasta profundizarlos, es cómo adoptamos alguna práctica expresiva para no sentir que todo queda dentro, es todo lo que hagamos con nuestro tiempo en este momento, ¿no? Las prácticas, así en minúscula y en plural, son esenciales, pero es importante recordar que hay una práctica con mayúscula que no es reemplazable. Las prácticas son medios para llegar a un fin, y las mejores prácticas se parecen mucho al fin. ¿Qué quiero decir con esto? Que las mejores prácticas no se tratan necesariamente de llegar a algún lugar o de ser mejores, aunque nos hagan, ¿no? Uno podría, estábamos hablando con mi amiga Carol el otro día sobre el yoga, ¿no? Distintos aspectos que tiene el yoga, como hay un aspecto que para algunos es más importante, es donde uno quiere ir como cada vez mejorando las posturas y siendo más fieles a cómo tiene que ser, y para otros es simplemente vivenciar lo que esas posturas proponen, ¿no? Pero de cualquier forma, creo que los dos condimentos están, pero de cualquier forma, tanto la práctica del yoga como cualquiera de estas otras prácticas, podemos convertirlas en la práctica cuando lo que nos interesa, a ver si me sale bien, es en qué vamos deviniendo al practicarlas. ¿Sí? Cada vez que yo voy a mi mat o a mi espacio de meditar o a mi olla para cocinar o a mi cuaderno para escribir, lo que sea que yo decidí que va a ser una de mis prácticas, lo importante no es tanto cómo me sale la práctica en sí ese día, sino en qué me estoy convirtiendo cada vez que practico. Y cada uno le pondrá las palabras que quiera, yo les doy la mía, es en un ser humano más amoroso, más humilde, ¿no? Sería lo ideal para mí sentir que cada día trabajo más la humildad, la amorosidad y el asombro, que está siempre muy a mano, pero me gustaría que cuando me lo olvido, yo misma me lo recuerde. Entonces, cada uno tendrá por dónde va, ¿no? El propio camino, pero ese llamado profundo lo podemos practicar con casi cualquier cosa que hagamos. Así que finalmente se va a ir imponiendo la gran práctica por encima de cuáles son las prácticas. Sí recomiendo por ahí no tener 28 prácticas, porque si no, no tenemos ninguna. Es mejor tratar de ir teniendo, eligiendo, por lo menos ir alternando. También una cosa que no dije, quedan unos minutitos más, es que a veces pasa que uno tiene una práctica muy querida por muchos años y puede pasar que en algún momento sintamos que algo ahí se agotó o que la energía se automatizó demasiado la práctica y necesito o cambiarla o mejorarla o sumar una práctica nueva. Hay que estar atentos a eso, ¿no? A ver si es necesario sumar algo nuevo o simplemente hay una resistencia en mí y necesito como volver a mi práctica. Cada uno con su propia intuición y lo que el cuerpo le dice se irá dando cuenta, ¿no? De cuál es la práctica que conviene para cada momento. Pero lo más esencial me parece es recordar que para convertirnos, ahí dice André, en buenos practicantes, sí, la verdadera práctica que importa es la vida misma. Estamos haciendo todo esto, no es meditar para ser cada día mejor meditadores, meditar para ser cada día más amoroso, ¿sí? Para ser cada día más ecuánime, más paciente, menos reactivo. Había una poesía más, no sé si, yo me salí acá, ¿ustedes me están viendo? Sí. No sé, Maxi, ahí está. Caro, había una poesía más, si la podés verla, traerla de Stephen Levine, y había una cita también, que ya tenemos unos minutitos, aunque sea las compartimos. Por ahí la cita primero, si la podés encontrar. El proceso, ¿no? La importancia del proceso, ahí señalan. Si podés buscar la cita primero y terminamos con la poesía. Estoy un poco pedigüeña yo, ¿no? ¿Es muy complicado o no? ¿Te complicó? Sí, sigamos así. Ah, tenés que salir. Yo pensé que estaba... Es que no tengo la cita, tengo solo Bueno, la entonces poesía. les digo yo ¿Va al la final. poesía? Decí No la voz y importa. después pongo la poesía. Dale. La cita, no me acuerdo cómo arranca, pero es una cita de Campbell que termina ¡Ah, ahí. sí! ¿Sí? Ok. Igual el espíritu se los podía compartir igual. Habla de esta idea de... Espera. Ay, justo pasó. No te preocupes. Perdón. No, Está bien, tranquila. No es tan sencillo. Ahí va. está. Es descendiendo al abismo que recuperamos los tesoros de la vida. Ahí donde tropiezas, aguarda tu tesoro. Ahí donde tropiezas, aguarda tu tesoro. O sea que en esto, no te vayas, Caro, así vamos directo a la poesía. Ahí donde, cuando queremos hacer de la vida una escuela,
mal que nos pese, por lo que preguntaba ahí Tomás, los lugares donde vamos a crecer más no es en eso que tenemos facilitado, es en eso que nos desafía, es en eso que nos desafía. Es el lugar donde yo me quiero escapar, me quiero olvidar. Si puedo quedarme un rato ahí y ver qué es lo que hay del otro lado, seguramente, como decía Rilke, esos dragones probablemente sean princesas disfrazados esperando que uno los rescate, algo así. Esos lugares difíciles es donde está la mayor oportunidad, como dice Campbell, con tanta sabiduría. Ahora sí podemos ir al poema, que dice así, de Stephen y Andrea Levine, porque acá no se ve los autores. Hay una gracia que llega, que negamos tanto como la muerte. Es la conclusión de nuestro nacimiento. O sea, es eso que vinimos a hacer. No llega en el tiempo, sino fuera del tiempo, cuando la mente se agita en el corazón y recordamos quiénes somos. Es una gracia insistente que nos lleva al borde y nos invita a entregar el terreno seguro y entrar en nuestra enormidad. Sabemos que debemos ir más allá del conocimiento y tememos la desnudez. Pero nos llamamos a elevarnos de todos modos a través de fantasmas olvidados y ángeles inesperados, dándonos cuenta de que ya no tiene sentido intentar hacer sentido. Esta mañana el universo bailó delante de ti mientras cantabas. ¿Cómo ama esa canción? ¿Cómo ama esa canción? ¿Qué nos querrá decir el poeta, los poetas, porque acá son dos, que el universo baila cuando cantamos? ¿Cómo se sienten cuando están haciendo esa práctica querida, no? ¿No lo sienten en algún lugar que el universo nos está acompañando, que todos los planetas se alinean y que somos uno con el todo? Bueno, esa emoción es una emoción, no la ignoremos. El nombre del poeta es Stephen, con PH, Stephen Levine, gran, hermoso, amado maestro de meditación y poeta que murió hace poquito. Su mujer Andrea vive todavía. Eso, ¿no? Que esa sensación de la práctica de la vida misma, cada vez que logramos, en ese momento que el corazón se quiso cerrar y logramos, por arte de gracia diría yo, porque lo intentamos y porque pudimos, logramos abrirlo y como le pasó a Mónica, poder decir, no quiero decir lo que me viene a decir en este momento, me voy a dar tiempo para protegerte, para proteger el vínculo. Cada vez que eso ocurre, por más que sea un momento difícil, es como si el universo acompañara, porque pasó lo que tenía que ocurrir, estamos en el lugar correcto. Son pequeñas confirmaciones, ¿no? Así que la práctica es volver a ese lugar. Cada vez que nos fuimos, amorosamente y sin castigo, vuelvo a ese lugar, donde te quise matar y no te maté, sino que dije, no, vamos a esperar, aunque no me salga la palabra amorosa, no importa, en este momento no me sale, pero mi tiempo y mi silencio es amoroso. Así que te agradezco nuevamente, Mónica, por compartir esa experiencia tan hermosa. Gracias a todos por todo lo que han compartido. La semana que viene vamos a abordar un tema fuerte, difícil y me parece que necesario, que es el prejuicio y los prejuicios que todavía con los que convivimos. Quiero contarles de una iniciativa en relación a esto, así que ojalá que puedan estar todos. Me va a encantar verlos para trabajar esto que me parece que necesitamos trabajar juntos. Gracias por todo lo que compartieron hoy. Gracias por compartir sus emociones más profundas y sus vidas. Que tengan un hermoso día, una hermosa semana y nos volveremos a encontrar. Gracias, Caro. Gracias Moni, gracias Luz y a Maxi, a todos los que colaboraron y a vivir agradecidos por su totalidad. Chao, gracias. Chao a todos. Gracias, Fabi. Gracias, gracias Fabiana. Gracias, Fabi. Buenas Gracias, semanas. Fabiana. Gracias, Fabi. Gracias, Fabi. Ha sido mucho.